Nuevamente, el Señor los bendiga. Bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a su casa. Sean todos bienvenidos. Que realmente, mientras se van acomodando los que están acá, pero los que están del otro lado también. Y se vayan acomodando, vayan del otro lado preparando el mate, lo que fuera, donde están, en sus trabajos, en donde el Señor quiere en este momento que estés, que puedas alabarlo, que puedas exaltarlo a Él, al Rey, al Señor de señores. En esta tarde quiero que oremos, encomendemos este tiempo a Él, que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle al Señor cuánto lo amás, cuánto lo necesitamos, poder exaltarlo a Él ahí a través de esta oración y decirle: papá, acá estoy, hacé como vos quieras, papá. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos reunidos en tu nombre, nombre que sobre todo nombre, no cualquier nombre, es tu nombre, Señor. Padre, y en esta hora, Señor, queremos, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer en medio de nuestras vidas. Que tú tomes el control de esta reunión, que tú tomes el control de todo, Señor. Tú eres el único autorizado, Señor, en esta hora y en este lugar. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora tus hijos venimos a darte nuestra alabanza y nuestra adoración. Quita toda distracción en el nombre de Jesús. Toda aquella que quiera robar la atención de tus hijos, Señor. Quítala de medio de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Aún en cada hogar, Señor. En cada lugar que nos están viendo, Señor, que tú estés tomando el control. En el nombre de Jesús. Y que en esta hora, Señor, podamos levantar una viva alabanza y adoración a ti, que reinas y vives por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, eres bienvenido. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor, pero queremos entronarte, queremos declarar, Señor, queremos con todo nuestro corazón, Señor, levantar un altar, Señor, de alabanza y adoración al único, al que reina, a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles este salmo en una versión que no es Reina Valera, pero me agradó mucho y quiero invitarlo a través de este salmo a que podamos a declarar la grandeza del Señor y también darle gracias a Él. Dice: aclama, Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, acudan con gozo a su presencia, sepan que el Señor es Dios, Él nos ha hecho, a Él pertenecemos, como su pueblo y rebaño que apacienta. Crucen sus puertas dando gracias, sus atrios con alabanza, denle gracias y bendigan su nombre, porque Él es Señor, es bueno, su bondad perdura para siempre, su fidelidad por generaciones. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción. Los que puedan ponerse de pie lo hacen. Los que no se pueden quedar sentados, allí en su hogar también. Declaramos que grande es el Señor. Grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es su amor,
corazón. Sus ojos están sobre nosotros. Amén. Amén. Seguimos declarando de su grandeza. Declarar que Él es nuestro todo, ¿no? Declarar que realmente lo vamos a alabar con nuestro corazón. El Salmo 9, versículo 1, 2, en versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Declárelo con sus labios. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que ha hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Cantaremos de sus grandes obras y maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Lo declaramos. Mi Dios, Redentor, mi Rey, consolador a ti, todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer a ti, todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Jesús. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Amén. Claro que sí, tú eres nuestro todo, Señor. ¿Cómo no ha de alabarte? ¿Cómo no ha de bendecirte, Señor? Quiero compartirte este versículo que dice, estos 3 versículos, no, 4 versículos, 5, que dice Isaías 40, del 26 al 31. Dios habla hoy. Dicen, levanten los ojos y miren. ¿Quién creó todo esto? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza, que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices,
El Señor no se da cuenta de mi situación. ¿Alguna vez estuviste así? ¿Alguna vez te encontraste quejándote? Pero dice, el Señor no se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es Dios eterno, el creador del mundo entero. No se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo has venido hoy? ¿Estás cansado? Ayer estaban los jóvenes haciendo los churros. Yo imagino que deben quedar cansados, fatigados. ¿Cómo viniste hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Cómo está tu queja? ¿Cómo está tu alabanza delante del Señor? Pero no tengas a menos. El Señor, Dios, mira tu situación, mira tu necesidad. Él no es como nosotros que por ahí cierra los ojos. No. Él está atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Y Él quiere renovar tus fuerzas hoy. Si viniste cansado, que hoy puedas renovar tus fuerzas en Él. Si hoy no tenés fuerzas, el Señor es el que te va a fortalecer. Que en esta tarde el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. Es vos y el Señor. Yo sé lo que necesito, yo sé cuál es mi situación. Pero que hoy vos puedas tener esta oración, puedas elevar tu corazón y entregárselo a Él. Y decirle, Señor, acá estoy. Esta es mi situación, vos conocés. Yo sé que vos estás al control. Hoy te lo entrego, Señor. Te lo entrego. Y quiero descansar y renovar mis fuerzas en vos. Que esta sea tu oración, tu clamor. Que hoy esa queja la puedas dejar y llevarte las fuerzas que el Señor te da en esta tarde noche. Que hoy puedas salir lleno de... Cuando cruces la puerta estarán los problemas, claro que sí, pero fortalecida en el Señor. Que hoy sean las fuerzas del Señor, que empeleen las batallas que nosotros, ni vos, ni yo podemos vencer, pero el Señor sí. Amén. Quiero invitarte a que puedas declarar cuán grande es Él. Que hoy puedas cantar de su grandeza, de su amor, de su nombre. Él es el único digno de alabar. Y este himno lo declara. Decláralo. Decíselo al Señor, no a nosotros, al Señor. Solamente a Él sea la gloria. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, Él tiene
principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Sí, Señor, decíselo una vez más. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén, amén. Cuán grande eres, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. ¿Cómo no cantarte de tu grandeza, Señor? Cuán grande eres, Señor. No nos podemos dejar de declarar, de cantártelo a ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Queremos seguir, pero queremos hacerlo a través de la palabra, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, hables a nuestros corazones, Señor. Quita toda sordera espiritual, Señor. Señor, que hoy te podamos escuchar. Que podamos, Señor, escuchar tu voz. Escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendecimos la vida de Rudy y te damos gracias por él. Gracias por la palabra que tú ya pusiste en su corazón, Señor. La cual va a ser impartida, Señor, a tu pueblo, Señor. Y que pueda cumplir el propósito, Señor, por la cual tú la enviaste, Señor. Nos declaramos
tierra fértil, Señor, para recibir lo que tú quieres que nosotros recibamos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Quiénes son padres acá? A ver, levanten las manos. ¿Quiénes son papás? ¿Quiénes están por ser papá? ¿Hay alguno que está por ser papá? ¿Hay uno, dos? Bien. Hoy quiero hablarles de cosas que me contaron de mi papá. Pero no era este el bosquejo o el sermón que tenía en mente. Como el pastor estaba compartiendo, ¿no?, en cuanto a los planes de Dios, qué pasa cuando nuestros planes no salen como nosotros queremos, porque estamos fuera de la voluntad de Dios, o no alineamos nuestros planes a los planes de Él. Tenía la idea de seguir en esa dirección, seguir hablando en cuanto a los planes de Dios. Y ya tenía el versículo, tenía el texto, tenía parte del sermón armado y de repente una nube. Y no entender lo que estaba armando y quedar en blanco y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y Dios suele obrar de esta manera. Entonces empecé a orar, a buscar y a ver. Y se me viene a la mente lo que me estaba pasando en estos días. Entonces entendiendo la voluntad de Dios, de que Él obra en nuestra vida. Y muchas veces nosotros queremos ir hacia un lado, pero Él nos lleva hacia otro, es porque tiene un plan, ¿sí? Tiene un propósito. Y el texto que le quiero compartir, el texto inicial, porque son varios y espero que podamos llegar a dar todo lo que tengo bosquejado, que en realidad es una introducción, es el principio, porque de esto podemos hablar mucho sobre la paternidad. El texto, Éxodo 18, del 1 al 6. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto llegó a oído de Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Yetro la recibió a ella y a sus dos hijos. Uno se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. Y este nombre, Gersón, significa residente forastero. Versículo 4. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Y Eliezer, este nombre de uno de los hijos de Moisés, significa Dios es mi ayuda. Versículo 5. Yetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaba la esposa y los hijos de Moisés. Yetro le había avisado, yo, tu suegro Yetro, voy a verte, me acompañan tu esposa y tus hijos. ¿Oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, si algo puedo decir, Señor, es que en este tiempo en que podemos, Señor, volver a reunirnos, después de haber pasado este tiempo en el cual, Señor, has estado interviniendo, Señor, has permitido que suceda todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor, tanto en lo político como, Señor, en el área de salud. Señor, todo esto que acontece, Señor, en medio de esta tierra que te necesita. Señor, si algo podemos decir es que hemos aprendido que siempre estás al control, Señor,
y con el convencimiento de que siempre estás al control. Señor, esta es tu palabra, Señor, que en esta tarde es derramada, Señor. Que sea de bendición, que traiga bendición a la vida de los que están aquí presentes, de los que están en sus hogares viendo a través de los diferentes medios de comunicación, Señor, a través de las redes. Padre Celestial, tu palabra derramada, Señor, tu presencia. Y Señor, palabra de bendición, de vida, Señor, que caiga sobre cada uno de los que escuchan, Señor, esta palabra, Señor. Y los que están escuchando, Señor, tu palabra hoy, Señor, en cada lugar donde tu iglesia, Señor, la iglesia de Jesucristo, Señor, se reúne para alabarte, para adorarte y para recibir, Señor, de tu presencia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, si han sido lectores de la Biblia, la han leído y han prestado atención, podemos empezar a sacar algunas cosas en común o en claro. Que siempre aparecen diferentes modelos de paternidad. Vemos a padres que son llamados a cumplir un rol, llamados por parte de Dios a desarrollar una función, ¿sí? Ya sea que lo cumplan con excelencia, que lo cumplan a media, o inclusive ejemplos de padres que no hacen lo que tenían que hacer como padres. Y cada uno tiene su pago al final del día. Cada uno recibe conforme a lo que hace. Y podemos encontrar un papá loco como Noé. Se pone a construir un barco en medio del desierto. Podemos encontrar a un padre que tiene un hijo que después construye el templo, que después tiene varios hijos que terminan dividiendo el reino. Podemos encontrar a un padre que es sacerdote y que no corrige a sus hijos. Y varios ejemplos de padres que llevan adelante esta visión de paternidad. Pero ahora te estoy hablando de Moisés, ¿sí? De este padre que nace, es salvado por Dios, es llevado a Egipto, crece como príncipe y luego huye de Egipto al desierto. Y podemos ver que Moisés era como un estadista, era un gobernante, porque él lideró, guió al pueblo de Israel a través del desierto. Era como un caudillo, un legislador, o pongámosle el nombre que le pongamos, pero él era quien dirigía, quien gobernaba, quien intercedía delante de Dios por el pueblo de Israel. Pero no solo esto, Dios también le había dado a Moisés la bendición de ser padre. Y déjenme decirle esto a los padres, hoy se le viene un poquito duro a los padres. Ahora, las madres no crean que esto no se aplica a la vida de ustedes, porque es palabra de Dios. Estamos hablando de paternidad, pero también de familia. Y los hijos de Moisés estuvieron ausentes a partir de la adolescencia, cuando Moisés comienza su travesía o su aventura, cuando un día está en el desierto y ve que algo pasa, le llama la atención, deja a su rebaño y va a ver, se encuentra con la zarza que estaba ardiendo y Dios le habla y le llama y le dice, vas a tener que ir a Egipto, el lugar de donde se había escapado, de donde había huido como un asesino porque había matado. Y ahora tiene que volver allá de parte de Dios. Y Dios le da todas las indicaciones. Y no sé si muchos de nosotros nos atreveríamos a tomar esta iniciativa de volver del lugar que escapamos. Pero Moisés lo hizo. Pero al hacer esto tuvo que dejar a su familia. Creció en Egipto, se formó en Egipto, después huye y termina siendo un pastor. Se casa, tiene 2 hijos y cuando sus hijos empiezan a crecer, están desarrollándose, Dios lo llama y él tiene que apartarse de su familia. Es decir, que en los momentos cruciales de la vida de Moisés, sus hijos quizás no estuvieron presentes, porque él tomó la decisión de ir a sacar al pueblo de Israel porque Dios se lo pedía, porque Dios se lo estaba ordenando. Y quizás esto haya influido en la vida de sus 2 hijos.
hayan sido adolescentes que no crecieron con un modelo de padre o con el padre en la casa. Si bien estaban con el abuelo, pero el padre no estaba. Pero no creo que hayan ignorado, al crecer, quién fue su padre. Decir, yo soy hijo de Moisés, el que sacó al pueblo de Egipto. Creo que hasta pudieron sentir orgullo los hijos de Moisés. Ahora, Moisés no tuvo muchos hijos como era costumbre en esa época. En esa época los varones, por lo general, cuanto más hijos varones tenían, aseguraban su descendencia. Más grande era la familia, era como que más nombre tenías, o más autoridad, o más prestigio. Pero Moisés tuvo 2 hijos. Y él vivió en el desierto 40 años y allí se casó con Séfora, la hija de un sacerdote egipcio, el cual después terminó adorando a Dios, al Dios altísimo, al Dios verdadero. La influencia de Moisés, un extranjero que viene y después abandona a su familia o la deja al cuidado de su suegro para cumplir la misión que Dios tenía preparada para él. Ahora, nosotros como padres muchas veces debemos enfrentar la realidad de educar a nuestros hijos, como Moisés tuvo que educar a sus hijos. Y no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. No es sencillo ser un buen padre. Ahora, tenemos un modelo de padre, un padre espiritual, un padre que hizo un gran sacrificio por nuestras vidas, que decidió entregar a su hijo para que nosotros podamos alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Y no estamos en el Día del Padre, que sería un bosquejo espectacular para predicar en el Día del Padre, ¿no? O en una reunión de hombres. No estamos en esta fecha, pero es la palabra que Dios tiene para este día, es la palabra que Dios tiene hoy para tu vida. Y papá, lo vuelvo a decir, papá, escúchame bien, Dios tiene palabra para tu vida. Escucha la palabra de Dios para tu vida. Cuando Dios habla es porque quiere traer bendición a nuestras vidas. Quiere traer algo que va a cumplir o va a prepararnos o va a complementar aquellas buenas obras que Él predispuso de antemano para que anduviésemos en ella. Debemos estar atentos a lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Moisés tuvo la responsabilidad de estar frente al pueblo de Israel y sus hijos vivieron muy poco junto a él. Es decir, casi que no hubo vida familiar. No hubo vida familiar. Hacemos un paréntesis. ¿Qué estás haciendo que está quitando el tiempo de vida familiar, el tiempo que tenés que dedicarle a tus hijos? Y esto va para padres, pero también va para las madres. ¿Qué está quitando esto de vivir una vida familiar, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos? Debemos empezar a descubrir y a ver aquellas pequeñas cosas que nos están robando el tiempo que debemos dedicarle a la familia. Y escúchame bien, papá, tu familia es tu iglesia, es tu primer ministerio, es tu primer rebaño. Hay una responsabilidad en la vida de los hombres. Los hombres que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, que reconocen a Dios como su Señor. Hay una responsabilidad sobre nuestras vidas. Si estás casado, Dios te confió a una mujer. Ahora la mujer que Dios te confió es su hija. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios y vas a hablar o te vas a decir, Señor, hice esto, hice aquello? Y cuando Él empiece a indagar y a decir, ¿qué hiciste con la hija que te di para que cuides? Con esa mujer que puse a tu lado para que la pastorees, para que la bendigas, para que la ames, la respetes. O te diga, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo pastoreaste a tus hijos? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios?
Y todo esto de hablar de paternidad es parte de entender el llamado que Dios hace a nuestras vidas, porque el llamado que Dios hace a nuestra vida es particular. Dios habla a cada uno de nosotros y nos trae palabra. Y como les decía hoy, muchas veces queremos ir para acá, pero Él nos lleva hacia el otro lado o hacia el frente o nos hace retroceder. Y muchas veces lo entendemos rápido y otras veces, y que por lo general, en la mayoría de las veces, lo hacemos cuando las papas queman, cuando nos damos cuenta que el agua no está llegando acá y que estamos metiendo la pata y decimos, estamos haciendo mal, porque entendemos que Dios nos está apretando la clavija para que nos volvamos a enderezar, buscar el rumbo. Cosas que me contaron de mi padre. Mi padre falleció hace poco, hace unos meses atrás falleció, y tuve una relación con él muy discontinua. Se fue cuando yo era chico, volvió cuando estaba en la pubertad, después en la adolescencia. Llegó un momento en que Dios me llevó a pedirle perdón, a orar con Él, a llorar con Él. Y esto ya lo he compartido varias veces. Pero en gran parte mi padre fue un gran extraño en mi vida, una persona ausente físicamente y presencialmente, porque muchas veces podemos ser padres presenciales, pero ausentes, porque no le estamos prestando la atención que debemos a nuestros hijos, a la familia. Y me estaba acordando de él en estos días porque da la casualidad que cumplía años el 20 de julio, el Día del Amigo. Entonces me estaba acordando de él. Y en estos días también, en esta semana, saludé a 2 personas que pasaron por esta situación de tener que despedir a sus padres. Uno me entero por las redes sociales, le mando un mensaje de audio, me responde, gracias, nada más que esto. Y bueno, nos enteramos cómo fue su despedida. Ahora, el otro nos enteramos porque él lo hace saber a un grupo de amigos. Y lo comenta de esta manera. Quiero comunicarle que mi padre, fulano, ya está con el Señor. Y yo noté 2 actitudes diferentes. Las 2 reacciones fueron totalmente distintas. El padre de uno no era conocido por ser creyente, por ser cristiano, por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Quizás lo hizo, ojo, no lo sé, no lo quiero juzgar, pero no era conocido por ser creyente. Ahora el padre del otro sí. Y después de presentar las condolencias a la familia, de mandarle algunos mensajes, uno puso solo gracias y el otro responde, gracias a todos, hermanos, amigos que se hicieron presentes, tenemos la esperanza de volver a verlo, optimismo, y el otro silencio, 2 reacciones totalmente distintas. Y entre todo esto, de pensar en esto, ¿no? Porque esto me caminó en la cabeza, lo pensé. Estaba pensando, yo perdí mi padre, fulano al suyo, mengano al suyo, y empecé a pensar, y murió fulano, y murió mengano, y me empezaron a faltar dedos en las manos para empezar a enumerar la cantidad de personas que han fallecido en este tiempo, personas conocidas por ser conocidas por el ministerio que desarrollaban, o por ser conocidas de la vida, o por haber tenido un contacto tal vez más cercano, pero personas que en algún momento le prestamos atención. Y entre todo esto me tocó hacer de padre. A ver los papás acá, ¿tuvieron que hacer de padre alguna vez? ¿Tuvieron que llamar la atención a sus hijos? ¿Tuvieron que decirle, estás haciendo mal? Te voy a dar un chirlo así. ¿Tuvieron que llegar a ese punto?
de llamarle la atención, aún de inclusive llegar a decir, te voy a poner de penitencia, te voy a castigar, te voy a sacar él. Y hoy podemos decir el celular, porque es lo que más le duele. En nuestra época era, te voy a dejar sin tele. Hoy le decís eso a un chico, no te da ni 5 de bolilla. Pero volviendo al tema, tuve que hacer de padre. Me llama uno de mis hijos y me dice, papá, tengo que hablar con vos. Y ¡guau! Se largó a llorar. Hice esto, hice aquello, estuve mal y esto me está pesando y me duele. Y en el momento no fui el papá o el modelo de padre con el cual me criaron a mí. Te casan de la oreja, el cinto, la varita o el instrumento que fuese para corregir en esa época. Vení, sentate, vamos a hablar. ¿Qué pasa? A ver, contame. Hice esto, hice aquello. Esto me está afectando, esto me duele, esto no me deja tranquilo. La Biblia dice esto está mal, esto es pecado, esto ofende el corazón de Dios. Tienes que arrepentirte, no solo arrepentirte, sino que renunciar, hacerlo en voz alta, comprometete a servir, a ser de padre. Ser un padre quizás como el que yo no tuve. Y en medio de todo esto caí en la realidad de que un día le vamos a faltar a nuestros hijos. Papás, mamás, un día le vamos a faltar a nuestros hijos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Y está bien dejarle una preparación intelectual, es decir, darle el mejor estudio posible al cual podamos acceder, darle una seguridad económica o dejarle un terreno, una casa, un auto, una empresa o lo que fuese, está bien. Pero esto no es el todo de la vida. Tenemos que ir más profundo. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos como herencia espiritual? ¿Qué legado estamos desarrollando en nuestros hijos? Y quizás seas joven y aún no tengas hijos, o estés esperando hijos, o ya tengas hijos grandes, pero aún seguís siendo un padre o una madre que puede interceder por el hijo. Me acuerdo de chiquito, en una de estas correcciones que recibí porque me portaba bien, reconozco, algunas me las merecí, algunas correcciones fueron bien dadas, otras por ahí fueron de rebote. Pero me acuerdo que en este tiempo de la infancia, me acuerdo haber dicho, Señor, patente, con estas palabras, Señor, yo no voy a ser como fue mi papá. Yo no voy a ser como fue mi papá. Ahora la Biblia me dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero yo me había determinado no ser como mi padre, porque mi padre fue ausente. Y en ese momento yo estaba dolido porque me habían llamado la atención. No me acuerdo por qué, no me acuerdo el cómo, no me acuerdo el cuándo, no me acuerdo nada de las circunstancias. Pero sí hay algo que me acuerdo es haber dicho delante de Dios, yo no voy a ser como mi padre. No voy a ser como mi padre. Y todo esto me llevó a entender de que hay que hablar de paternidad, no nos queda otra. En estos tiempos que estamos atravesando, la pandemia, la educación, la economía, la política, y podemos enroscarnos en un montón de cosas, pero en lo que no tenemos que perder el eje es en el propósito como padres que Dios puso en nuestras vidas, en el llamado que Dios hace a nuestras vidas, como hijos, como siervos, pero también como padres, como sacerdotes del hogar. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Nos gustaría que nuestros hijos dijeran de nosotros o nos recuerden a nosotros de una determinada manera? ¿A quién le falta el padre? ¿Quién ya puede decir, mi padre partió?
abandonó este mundo. ¿Cómo lo recordás a tu papá? Lo podés recordar quizás como un padre bueno, amoroso, protector, un padre violento, un padre alcohólico, un padre presente, sobreprotector, un padre totalmente ausente, mujer. Y le podemos empezar a poner calificativos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque esto marcó nuestra vida y por eso lo recordamos de esta manera. Ahora, ¿cómo nos gustaría a nosotros que nos recuerden nuestros hijos? ¿Sí? O que nuestros hijos oigan hablar de nosotros. Porque en algún momento puede pasar que se encuentren con alguien y que esta persona hable de su padre y pueda hablar de una manera o puede hablar de otra. Me acuerdo haber escuchado a una persona decir, fulano miente tanto en la iglesia como nos mintió a nosotros por una cuestión de negocio. No era mi padre, no era mi padre esta persona. Ahora, a mí me dolió. Uno, porque era un hermano. Y lo otro, porque afectaba la imagen de la iglesia ante la sociedad. Ahora, nunca escuché que alguien hablara mal de mi padre, aparte de mi mamá, aclaremos. Porque cuando mi padre se va, mi mamá nos pone límites y no lo vemos a mi padre por mucho tiempo. Y mi mamá, carácter duro, descendiente alemán. Entonces papá, igual a malo, punto. No había términos medios. Diciéndole malo por ponerle un calificativo, porque le ponías varios calificativos y algunos con razón, pero porque él se los había ganado, porque la actitud que él había tenido como padre delante de la familia no era la actitud que debería tener un verdadero padre, un verdadero hombre, un hombre según los principios y los mandamientos que Dios establece en su palabra. Ahora, nos gustaría que nos recordaran a nosotros, tal vez de la siguiente manera, el punto número 1, como que mi padre hablaba con Dios. ¿Les gustaría que los recuerden a ustedes por ser una persona, por ser un padre que hablaba con Dios? Éxodo 3, del 1 al 4. Un día que Moisés estaba cuidando al rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. He aquí me tienes, respondió. Muchos hombres han tenido un encuentro con Dios a lo largo de la historia y lo podemos encontrar en su palabra, en la Biblia. Ahora, una persona que haya tenido tal relación con Dios como Moisés, no sé si hubo otra, no sé si algún otro ser humano haya tenido esta relación de verlo de tal manera, verlo en la salsa, verlo en el monte, los milagros, sacar al pueblo, verlo de día, verlo de noche. ¿Saben? La zarza ardiente es un arbusto del desierto y tiene la particularidad, la zarza, de que en determinadas temperaturas, en el desierto, cuando hace mucho calor, las zarzas se inflaman por sí solas. Levantan tanta temperatura que algunas se inflaman. Ahora, esto lo pudo haber visto Moisés. Ahora, lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza ardía, pero que no se consumía.
La manera en la que Dios se presentó fue a través de algo natural, pero a la vez sobrenatural, para llamar su atención. Moisés, varón de Dios, hablaba con Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Nos han visto nuestros hijos hablar con Dios? ¿Nos han visto nuestros hijos orar? ¿Nos han visto nuestros hijos en lo privado o a la hora de comer o ante alguna situación orar, clamar a Dios? ¿Nos han visto? Nuestros primeros jueces son nuestros hijos, nuestra familia. Ahora, papá, ¿tu hijo te ha visto orar en lo privado? ¿O tu hijo sabe que sos un padre que resuelve las situaciones o los problemas económicos clamando a Dios, buscando la solución justa, correcta? ¿Sí? Las situaciones personales, laborales o familiares que todos atravesamos. ¿Nos han visto clamar a Dios por esto? ¿Nos han visto derramar lágrimas por decir, Señor, necesito un trabajo, Señor, no encuentro una casa, Señor? Y empezá a ponerle el nombre de la situación que hayas atravesado. ¿Te han visto tus hijos orar, clamar a Dios, rendirte en oración, reconociéndole a Él que lo necesitas, que lo que está pasando te sobrepasa, que sobrepasa tu humanidad y que no podés con tus fuerzas y que estás dependiendo de Él? ¿Te han visto tus hijos hacer esto? O aún un poco más, ¿pueden tus hijos decir, yo aprendí a orar porque vi a papá orar, porque papá me enseñó a orar, porque papá y mamá oraban por mí? Cuando estaba bien, cuando estaba mal, cuando teníamos una enfermedad, cuando teníamos un problema o cuando nos iba bien. ¿Te han visto tus hijos orar? ¿Te han escuchado tus hijos orar por ellos? ¿Has estado orando con tus hijos? Si no lo haces, aún es tiempo. Podés hacerlo. No es tarde para empezar a vivir una vida de oración en lo personal, en lo privado, pero también en lo familiar. Orar por ellos. Orar por ellos. Benjamín, el más chiquito, tiene 3 años y tenemos el dilema con él, que si lo ponemos, por ejemplo, al lado de Uma, no está Uma hoy, que tiene 2 años, Uma habla, si se la entiende, y Benjamín, atata, nana, rum, chuchú, y todo gestos, señas. Papá, vamos a comer o está rica la comida, significa esto. Ya les entendemos, hablamos su dialecto un poco. Pero no habla. Ahora nos sorprendió en estos días porque empezó a Oma, Opa, Tata, que es Tincho, Lala, que es Misael, Nana, que es Joana, a mamá, a papá, amén. A orar. Y en el momento fue tierno, pero cuando yo vengo delante de Dios y veo esto, a mí me quiebra ver que mis hijos oran, ver que el más chiquito está orando. Es su oración, sí. ¿Qué dirá? Es entre él y Dios. Pero gloria a Dios, porque lo hace. Ahora, invertimos un tiempo en esto. Tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos, invertir tiempo en nuestras familias. Padres y esposos, invertir tiempo en la familia, en los hijos, en las esposas. Tiempo de calidad, pero que agraden a Dios. Invertir tiempo en el Señor con la familia. Punto número 2. ¿Te gustaría que digan, mi padre era un hombre valiente? Que te recuerden por ser una persona valiente. Éxodo 7, del 1 al 7. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas.
yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales, milagros y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron el plan de Dios al pie de la letra, las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. ¡Wow! Aarón y Moisés, dos viejitos que se paran frente al mandamás del mundo, ¿sí?, al rey del mundo, al que gobernaba el mundo en ese momento, se paran frente a Faraón y le dicen: Faraón, venimos de parte de Dios, Dios te está diciendo que dejes salir a nuestro pueblo. Y no se olviden que Moisés era un prófugo, 2 veces prófugo. Uno, porque debería estar muerto. Moisés debería estar muerto porque el faraón había dado la orden que todos los niños de su generación, menores a determinada edad, deberían morir. Y fueron masacrados. Pero Dios lo rescató y lo llevó aún al seno de aquellos que querían quitar su vida. Y era un prófugo porque había matado a un egipcio por defender a uno de su pueblo. Ahora están acá delante de Dios, delante de Faraón, de parte de Dios, y tienen una misión que cumplir. Ahora, fueron valientes, por ahí hay que tener valentía, presentarse delante del que está gobernando el mundo y decirle: venimos a decir que dejes salir a todos los esclavos. Te invito a que te pares delante de una multitud. A ver, vamos a hacerlo esto que es muy de hombres futboleros. A ver, ¿hay algún hincha de River? Sí, está Javi, hincha de River. Ahora, ustedes son todos hinchas de Boca acá, su posición, y que Javi se levante y los empiece a arengar. Esto me hace acordar al año 96, primera vez en Buenos Aires con los alumnos del 6º año de la Escuela Técnica, y fuimos a conocer el 1 de mayo del 96 la Bombonera. Se abrían las puertas ese día para que conozcan los nuevos palcos VIP que se habían. Y fuimos y entramos y estábamos allá perdidísimos, todos pibes de pueblo, uno más perdido que el otro, pero uno de los profesores, en realidad dos de los profesores que nos acompañaron eran de Buenos Aires, y uno era fanático de River. Y estábamos en las gradas, en la parte de abajo, y en la parte de arriba estaba, no sé si la barra brava, hinchas a medio tiempo, lo que fuesen, de Boca, saltando Boca y Boca. Y nuestro profesor no tuvo mejor idea. Uno de los profesores se dio vuelta y le empezó a hacer esta seña. ¿Saben cómo nos sentimos nosotros? Fuimos re valientes, los más valientes del momento. Profesor solo en medio de la tribuna saltando. Una locura. Ser valiente no es levantarse y hacerse el que lo puedo todo, el que voy y arreglo todo a la fuerza, a los golpes. Esto no es ser valiente. No significa pelearse con todos para salir ganador. Papá, varón de Dios, ser valiente es levantarse en este tiempo y hacer aquello que Dios establece en su palabra, aun cuando te miren y te desprecien, aun cuando te digan que lo que estás haciendo no es políticamente correcto, nuevo término. Es levantarse
y ir en pos de aquello que Dios establece en su palabra, como varón, como padre, como esposo. Eso es ser valiente. Ser valiente es vivir la vida que Dios te da como un verdadero hijo de Dios. Esto demanda valentía. En un mundo en el cual podemos encontrar que todo lo que propaga o proclama el nombre del Señor es visto mal, es menospreciado, es echado en menos. Todos los valores que Dios establece en su palabra hoy se ven como que están fuera de moda, que no se debe hacer, que no es vida. Pero Dios estableció esto en su palabra. Y esto es ser valiente. Pararse y hacer aquello que Dios te está diciendo que haga. Y si Dios está hablando a tu vida, te está llamando, está trayendo palabra, te está diciendo que tenés que ir en tal o cual dirección, como varón, como esposo, como hijo de Dios, como padre, tenés que ser valiente y levantarte y hacerlo. Porque es esto lo que Dios está esperando de tu vida. Es levantarse y vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Venga lo que venga, sea la circunstancia que sea, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Porque la Biblia me enseña que todos aquellos que Dios llamó en algún momento tuvieron que enfrentar situaciones que no les fueron favorables, que no les fueron agradables. Aún Jesucristo mismo, estando ahí, a punto de ir hacia la cruz, le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Estaba angustiado. Lo que le esperaba no era fácil, pero era el Hijo de Dios y fue por amor y lo hizo. ¿Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, no vamos a enfrentar situaciones que vengan? Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Esto es ser valiente, levantarse y enfrentar la vida conforme a los propósitos de Dios. Y aunque las cosas vayan mal, es enfrentar los problemas dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Punto número 3. ¿Te gustaría que digan: mi padre era un líder? Mi padre era un líder. Éxodo 14, del 1 al 4. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pin Hahirot, entre Miglol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón de Faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Dios le da una orden a este hombre, a Moisés: levantá al pueblo, ponete enfrente y guíalos y llévalos a tal lugar. Yo voy a obrar en el faraón. Y lo hizo. Obedeció a Dios, levantó al pueblo y fue. Y Moisés era un líder. Ahora, ser líder es saber tomar decisiones. Si hay algo que podemos rescatar de la vida de este hombre, de este padre, que estuvo ausente en un determinado tiempo en la vida de sus hijos, es que fue un hombre que hizo lo que Dios le estaba demandando y tuvo que tomar decisiones. Ahora, pregunta, hacemos un paréntesis. ¿Tomaste alguna decisión equivocada en la vida? Sí.
¿Tomaste alguna decisión que no era la decisión que Dios te estaba pidiendo que tomes? Sí. Esto pasa, muchas veces tomamos malas decisiones y no somos los líderes que debemos ser dentro de nuestra familia, los líderes que debemos ser para nuestros hijos. Saben que los chicos, es decir, todas las personas pasan por determinados duelos en la vida. Cuando empiezan a crecer, uno de los duelos es cuando se le mueren los padres ideales, porque en algún momento de nuestra vida nuestros padres para nosotros eran superhéroes, pero atraviesan un duelo, pasan una determinada edad y la mente se va desarrollando y empiezan a ver a los padres más reales, más humanos, más de carne y hueso, más seres humanos. Y es ahí donde atraviesan un duelo, es decir, se le muere el padre ideal. Y esto es muy normal en algunas personas, inclusive llega al punto en que los hace llorar mucho, porque piensa en los padres y piensa en la muerte del padre y que los padres se le mueren, se le murieron los hermanos. Y llora y llora y llora, pero es parte del desahogo por atravesar este duelo, porque se le está muriendo un líder. No permitas que el líder que Dios quiere que seas se muera. Papá, varón, hombre de Dios, no permitas que el líder que Dios quiere que seas se muera, que tus hijos vean morir a ese líder. Tus hijos tienen que ver a un hombre que se levante y que tomes decisiones, aun cuando esto implique dejarlo todo. Un hombre que se levante y tome las decisiones porque entiende que vienen de parte de Dios y Dios le está demandando aún hacer una locura, hacer algo irracional, algo que va en contra del modelo natural que el mundo ofrece. Ser un líder responsable ante Dios. Ser ese líder que nuestros hijos necesitan. Un líder representa ser una persona que ame a Dios, que ame a Dios. ¿Sí? Que ame a Dios con responsabilidad. ¿Sí? Con la responsabilidad, sobre todo, de aceptar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y debemos ser conscientes de esto. Hay un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Nuestros planes pueden fracasar, nuestros planes no se alinean a los planes de Dios y esto es algo que nos pasa porque muchas veces estamos distraídos, porque no estamos viendo que Dios nos está llamando a tomar un liderazgo, a tomar un ministerio, a tomar una responsabilidad que comienza en casa, comienza en lo íntimo, comienza en nuestra habitación delante de Dios, derramando nuestro corazón, reconociéndole que es Él el que va al frente y que lo que hacemos es porque Él nos está llamando. Y aunque no entendamos o no veamos todo el panorama, lo hacemos porque somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir por fe. No estamos llamados a vivir por lo que vemos, estamos llamados a vivir por fe. Y muchas veces esto demanda que tomemos decisiones que no entendemos, que vayan contra nuestra seguridad, nuestra comodidad. Ser un líder con autoridad, como padre, en los compromisos que tomamos, como esposo, pero sobre todo un líder conforme al corazón y la voluntad de Dios. Lo cuarto, ¿mi padre era un hombre de Dios? ¿Les gustaría escuchar de sus hijos decir, mi padre es un hombre de Dios? O que sus hijos escuchen en algún momento, mi padre era un hombre de Dios, un hombre que entregó su vida a Dios. Éxodo 31:1. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, y después en el versículo 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés, en el monte Sinaí le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¡Wow! Podemos experimentar el obrar de Dios en nuestra vida de diferentes maneras, respondiendo oraciones así, de un día para el otro, oraciones imposibles. Oraciones que hacemos aún a veces hasta
como queja. Como decir, Señor, ¿por qué no me diste esto y al otro día lo tenés ahí? Cuando todo te era contrario. Porque Dios obra de esta manera. Y si me decís que no experimentaste el obrar de Dios, empezá a preocuparte, empezá a clamar a Dios, empezá a reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador y empezá a buscar qué es aquello que no permite que Dios obre en tu vida, que Dios se manifieste con poder. Moisés era un hombre de Dios. Dios lo rescató de la muerte, lo apartó, lo preparó, lo llevó al desierto, lo trajo del desierto, hizo que guiase a un pueblo, a una nación, que inclusive llegaron a sacarle canas verdes a Moisés. Moisés se llegó a enojar con este pueblo, pero siguió adelante porque Dios le estaba llamando. Fue ante la presencia de Dios, escuchó hablar a Dios, recibe de parte de Dios las leyes, los 10 mandamientos, parte de la ley del pueblo de Israel que Dios le había dado en el monte. Y ya sabemos cómo continúa la historia, ¿no? Baja de la montaña con las tablas, me imagino a Moisés bajando con las tablas acá y se encuentra con el pueblo. ¿Sí? Se encuentra con el pueblo de joda, de pachanga, ¿sí? De día de campo o como quieran llamarle. Estaban en cualquiera, estaban adorando a un Dios que se hicieron con el oro que encontraron, que recaudaron. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? No sé, tiramos el oro ahí y salió un becerro. La respuesta del sacerdote, de su hermano. Se enfurece y ¿qué hace? Rompe las tablas. Rompe las tablas y después tiene que subir y él mismo, ya Dios no le vuelve a escribir las tablas. Muchacho, yo te di las tablas, vos las rompiste, ahora te toca a vos volver a escribir lo que estaba en ellas. Pero esto no quita que era un hombre de Dios, que estuvo en la presencia de Dios. Fue el único hombre que recibió la ley de parte de Dios. Y era considerado, o es considerado dentro del pueblo israelita, como uno de los hombres más venerados, amados o respetados por el pueblo judío o israelita. Porque la historia enseña que fue el único que tuvo cara a cara con Dios. Moisés fue un hombre de Dios, pero no fue solamente un hombre que haya dependido totalmente de Dios, porque él en todo este proceso de su vida dependió de Dios. Dios siempre estuvo a su lado, guiándolo, llamándolo al orden, dándole instructivas, sino que también fue un hombre que enseñó a los suyos o intentó enseñar a los suyos a hacer lo mismo. Un hombre que se puso el pantalón, bueno, no usaban pantalón en ese tiempo, pero fue un hombre que se levantó en su generación y dijo, debemos seguir a Dios. Dios es el Dios que nos está llamando. Y ese llamado que tuvo él y que tuvieron tantos otros que encontramos acá en la Biblia, es el mismo llamado que hoy puede estar sonando a nuestros oídos, de rendir nuestras vidas a Él, de levantarnos y de hacer aquello que Dios nos está llamando a hacer. Que cada uno sabe qué es. Ahora, en algún momento, y volvemos a lo anterior, en algún momento le vamos a faltar a nuestros hijos. Mamá, papá, le vas a faltar a tus hijos. Mamá, papá, tus padres en algún momento te van a faltar si aún no te faltan. Y estamos a tiempo de revertir la situación y empezar a vivir la vida familiar conforme al propósito de Dios. Empezar a vivir la vida conforme al propósito de Dios. Ahora, hay algo que me llama la atención en la vida de Moisés. Que cuando Moisés deja el liderazgo, que no entra a la tierra prometida,
Porque Dios le dice, no va a entrar esta generación debido a la dureza de su corazón y por las que se mandaron en el desierto. Se levanta un joven al lado de Moisés y entra a la tierra. ¿Se acuerdan el nombre? Josué. Están mirando la novela. Josué se levanta y entra, y la Biblia me dice que donde estaba Moisés estaba Josué, su aprendiz. Ahora no me habla de los hijos. No me habla de los hijos. No me habla que los hijos tomaron un liderazgo y se levantaron y fueron y conquistaron la tierra. ¿Fueron parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? Sí, sin duda. Ahora, quien se levantó al lado de Moisés fue Josué, no era su hijo. Era su sirviente, su aprendiz. Papá, mamá, no hay nada más lindo que poder levantarse y escuchar a tus hijos cantar, ver a tus hijos orar, orar con tus hijos, ver a tus hijos servir. Y las cosas que me contaron de mi padre, la verdad que no pegan ninguna con estas acá. Ninguna. El único recuerdo que tengo de mi padre en la iglesia era cuando yo era, pero chiquito. Uno de mis primeros recuerdos de haberlo acompañado porque él iba a hacer una instalación eléctrica en el templo. Pero después de eso no me acuerdo más haberlo visto en la iglesia, o haberlo visto orar, o haber escuchado de que él fue un hombre de Dios, o haber escuchado que fue un hombre valiente, que se levantó en su tiempo, conforme a la voluntad de Dios. No. Y esto me lleva a pensar, ¿qué saben nuestros hijos de nosotros? Papá, ¿qué saben tus hijos de vos? ¿Cómo te ven? ¿Qué oyen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué oyen nuestros hijos de nosotros? ¿Oyen que somos personas que amamos a Dios? ¿Que adoramos a Dios? ¿O oyen que somos personas que vivimos una vida de hipocresía, de falsedad? Que hoy decimos hacer esto y mañana hacemos aquello. Aquello que Jesucristo reprendió a los fariseos y a los escribas, que era parte del mensaje anterior que tenía preparado. Que Jesús los llama y los reprende y en un momento le dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están muy lindos, aparentan ser de lo mejor, pero por dentro están llenos de huesos muertos, hay muerte, hay olor, hieden. ¿Qué oyen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué quieren oír nuestros hijos que se diga de nosotros? Para ir cerrando, no es fácil ser un buen padre, para nada. Pero no es imposible. No es imposible ser un buen padre. Se necesita trabajo duro, se necesita mucha oración, tomar decisiones difíciles. Ahora, es algo que no se puede hacer solo, no es algo que yo lo voy a hacer porque a mí se me ocurre. Es algo que tengo que hacer, pero con la ayuda de Dios. Es algo que no podemos hacerlo solo. Es más, Dios no espera que lo hagamos solo. No espera que lo hagamos solo. Es más, Dios no quiere que lo hagamos solo. Dios no quiere que seamos padres ausentes. Dios quiere estar presente, quiere ayudarnos a ser ese padre que está en su corazón. El padre que Él sueña que seamos, el líder que Él quiere que seamos, el varón que quiere que seamos, el siervo que Él sueña que seamos. Dios se nos presenta a nosotros como Padre. Él es nuestro Padre, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Y si te hago una pregunta y te digo, ¿tenés un manual de cómo ser un buen padre? Y podemos encontrar muchos libros
de algunas personas que escriben cómo ser padre, cómo ser padre. Ahora, Él nos dejó el manual de cómo ser un padre. ¿Querés ser un buen padre, varón? ¿Querés ser un buen padre? ¿Querés ser el padre que Dios quiere que seas? Acá está el manual. Acá está el manual. Es simplemente indagar y empezar a buscar. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Ya se nos está pasando el tiempo. Y te invito en este momento a que puedas empezar a orar. Presentarte delante de Dios. Abrí tu corazón. Decirle, Señor, estoy acá. Y si aún no has hecho de Jesucristo tu Señor y Salvador, te invito a que lo hagas. Que primero reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que reconozcas que sos pecador, que reconozcas que Él murió en la cruz por tus pecados y que te arrepentís de tus pecados y que renunciás a ellos y que decidís vivir una vida conforme a su voluntad. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y si lo estás haciendo, déjame decirte que pasás a formar parte de la familia de Dios. Ahora, como varón de Dios, como hijo de Dios, presentate delante de Dios y empezá a orar. Pedile perdón por haber fallado, perdón por no haber sido el padre que tenés que ser, perdón por haber huido al llamado, pero también te llamo a que empieces a orar por tus hijos, que en esta tarde comiences a clamar para ser ese padre que Dios sueña que seas, ese líder que tenés que ser en el hogar, el sacerdote del hogar. Empezá a clamar. Y mamá, esposa, te invito a que hagas lo mismo, a que te presentes delante de Dios y abra tu corazón y empieces a orar por el varón que Dios te ha dado, ¿sí? El varón que Dios puso a tu lado para que seas de ayuda idónea en el ministerio que Dios le ha dado como familia, como hijos, como siervos, pero sobre todo como padres, a que empieces a clamar por tus hijos naturales, tus hijos adoptados, pero que empieces a clamar por cada uno de ellos y empieces a derramar bendición sobre sus vidas y empieces a declarar el propósito de Dios para sus vidas y empezá a soñarlos a ellos sirviendo y empezá a soñarte a vos sirviendo, empezá a verte sirviendo, a tomar un ministerio, a levantarte aún en medio de esta sociedad que aborrece todo aquello que Dios establece en su palabra. Todo aquello que Dios establece como bueno, la sociedad hoy lo ve como malo. Pero sigue siendo la voluntad de Dios. Empezá a clamar como padre, como esposa. Clamen delante del Señor. Derramen su corazón. Preséntense. Rindan sus vidas para que Él los pueda levantar y alcanzar la meta. Y déjame decirte esto. Hasta acá todo muy lindo. Sería bueno que escuchen que fuimos líderes, que hablábamos con Dios, que amábamos a Dios, que hicimos locura por parte de Dios, que Dios nos llamó a hacer. Pero sería más lindo levantarte y empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivas y que tus hijos te acompañen. Que tus hijos te acompañen. Que empieces a ver a tus hijos sirviendo, adorando a Dios, proclamando su palabra, sirviendo a los necesitados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, tu palabra no vuelve vacía. Tenemos el convencimiento de esto. Señor, seguís obrando hoy como obraste en la antigüedad, como obraste frente al faraón, cuando llamaste a Moisés. Señor, seguís obrando de la misma manera. Aunque no lo podamos ver, Señor, vos seguís obrando y seguís estando al control. Y lo creemos y lo declaramos. Dios, estás al control de lo que sucede. Pero, Señor, ponemos nuestras vidas bajo tu control para que podamos levantarnos como padres
que adoren tu nombre, como varones íntegros, varones que lleven el nombre de Jesucristo en alto, varones que sean vistos delante de la sociedad como personas que tienen algo diferente, que te puedan ver a vos, Dios, que te puedan ver en nuestras vidas, que puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Señor, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Y antes de terminar, si estuviste orando por tu vida, por la vida de tu esposa, por la vida de tus hijos sobre todo, te tengo que decir algo que quizás no te va a gustar. Nada es gratis, nada es barato dentro de los planes de Dios. Todo tiene un costo, pero Dios paga. Si Dios te llama, Dios paga, Dios va al frente. Dios le bendiga. Nos queremos despedir con esta canción que dice Hacedor de Caminos. Meditaba en esta palabra y no lo quiero hacer largo. Y esta es la palabra que yo atesoré cuando siendo grande, ¿no? Conociendo al Señor, porque lo conocí de grande. Y cuando mi padre falleció y pude tener el privilegio de despedirme con él en sus últimos días, ¿no? Pero en haber también sabido que mi madre me abandonó siendo chica, nos abandonó a mi hermana y a mí, ¿no? Y cuando me regalaron esta porción de la Biblia que dice, en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonan, tú, Señor, te harás cargo de mí. Amén. Y realmente penetró mi corazón, lo rompió. Y no sé cuál es la circunstancia. Escuchaba muy atentamente lo que decía Rudy. Pero quizás tu papá te abandonó. Pero te abandonó en persona, te abandonó porque se fue de ese lugar, pero también te pudo haber abandonado estando dentro de la casa. O quizás te abandonó porque partió, o porque pasaron muchas cosas en tu hogar. Pero el que no te va a abandonar nunca es el Señor. Y realmente llenate de eso. Y cuando sientas que necesitas de tu papá, de tu mamá, búscalo a Él, tomate de Él, no te sueltes de Él. Y cada día búscalo a Él, porque Él no se esconde, Él está esperándote cada día, que te acerques a Él, que recibas ese abrazo de ese Padre, de nuestro Padre Celestial. Vos conocés cada situación, pero hoy te invito a que lo puedas hacer y te tomes de Él. Te tomes de ese papá que todos tenemos, y que no nos va a fallar, que no le va a pasar nada porque Él está ahí, expectante, con brazos abiertos, a abrazarnos, a amarnos. Así que te invito a que podamos cantar esta última canción, que se llama Hacedor de Caminos. No sé qué milagros estás esperando, pero que hoy pueda ser el tiempo que lo recibas, que Él lo pueda hacer. Quizás hay cosas que estás esperando, pero Él es el que va a abrir el camino. Donde no hay otro, Él lo va a abrir. Él lo va a cumplir en sus tiempos, no los nuestros, en sus tiempos. Aquí estás, te debemos mover, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mí, te adoro a ti, te adoro a ti.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoro a ti, te adoro a ti. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y todo el honor. Gracias porque tú eres milagroso, eres poderoso, Señor, que abres caminos donde no lo hay, donde nosotros no podemos abrirlos, tú los abres, Señor. Gracias, papá, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.